Capítulo 253. La reputación de Luke. Dentro de la finca Marlowe, la tensión era espesa. El señor Marlowe respiraba con dificultad. Un profundo corte en el lado izquierdo del abdomen le empapaba la camisa de sangre, lo que apenas le permitía mantenerse en pie. A su lado, su esposa temblaba, con el rostro pálido y una mano temblorosa agarrando el brazo de su hijo. El hijo, de 20 y pocos años, tenía la cara hinchada por las palizas, los labios partidos y los ojos ardían de furia contenida. Abrazó a su hermana menor con un brazo. La niña, más herida que las demás, tenía un corte profundo en la frente y una quemadura grave en el hombro izquierdo que la obligaba a apretar los dientes para no gritar. Frente a ellas, sentadas con una calma ofensiva en los sillones de la sala principal, estaban las gemelas Spellman, Anna y Jane. Ambas tenían el cabello rubio ceniza, liso como alambres mojados, ojos gris mercurio y vestidos negros de estilo antiguo, casi ceremonial. Sus rostros eran idénticos, al igual que sus sonrisas. Delgadas, venenosas, carentes de empatía. «Vamos, señor Marlowe», dijo Anna, cruzando las piernas con fingida elegancia. Esa respuesta estuvo mal. Otra vez. ¿Quiere morir con toda su familia? Mi respuesta no cambiará. El señor Marlowe escupió al suelo con desprecio. No ayudaré a la inmundicia que pacta con demonios. No son líderes, son basura con linaje. Un silencio frío cayó sobre la habitación. Jane entrecerró los ojos. Su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una mirada de gélido desdén. Lo miró como si fuera un insecto que se atreviera a hablar. Sin apartar la mirada, giró ligeramente la cabeza hacia el sirviente que estaba cerca de la chimenea. El hombre no necesitaba palabras. Era alto, vestía una túnica oscura sin marcas, con el rostro completamente deformado. Sin ojos ni nariz, solo piel agrietada como corteza seca, 2 agujeros para respirar y una boca llena de dientes torcidos. Algo entre humano y abominable. Avanzó en silencio, como una orden mental hecha carne. Sin dudarlo, golpeó al señor Marlowe con el dorso de la mano abierta. El chasquido fue inmediato. 3 dientes volaron por los aires, y la cabeza del hombre se ladeó por el golpe, emitiendo un gruñido ahogado de dolor. «Padre», gritó el hijo, lleno de rabia visceral, intentando lanzarse hacia adelante. Pero no pudo. Aunque no había cuerdas ni ataduras visibles, su cuerpo no respondía. Por mucho que lo intentara, no podía moverse ni un centímetro. Las venas de su cuello se hinchaban por el inútil esfuerzo. «No lo intentes, muchacho», dijo una voz profunda. Era Margaret Spellman, de pie junto a la chimenea. Vestía con sobriedad, como una noble matriarca que se había negado a envejecer espiritualmente. Llevaba el cabello blanco recogido en un moño perfecto, el rostro afilado y las manos enguantadas. Era la madre de Elliot y Gabriel, la matriarca superviviente de una de las principales ramas de la familia Spellman. Junto con Anna y Jane, sus nietas, fue una de las últimas sobrevivientes del linaje de Elliot y Gabriel. Luke se había encargado de la mayoría de los demás. Ella era quien mantenía inmóviles al niño y a su familia. Su aura los cubría como una red invisible. «Estás en mi dominio. Puedes gritar todo lo que quieras, forcejear todo lo que quieras, pero no te moverás ni un centímetro. Solo te harás daño», añadió con voz monótona. Anna se levantó lentamente de su asiento y empezó a caminar hacia el señor Marlowe. Su mano derecha empezó a distorsionarse, como si se evaporara. Los dedos se convirtieron en una densa niebla verdosa que burbujeaba suavemente como veneno. Arruinarle la cara a este anciano orgulloso y sabio podría ser divertido, dijo con una sonrisa peligrosa. Estaba a medio paso de tocarle la cara cuando Margaret habló, sin alzar la voz. «Anna, para». La gemela se quedó paralizada. Luego giró sobre sus talones con una mueca, ocultando la mano mientras el veneno se disipaba. Margaret se volvió hacia el señor Marlowe. Le goteaba sangre de la boca, pero él la miraba con obstinada dignidad. «No somos idiotas», dijo la anciana. «Sabemos que enviaste una señal. Precisamente por eso no te matamos de inmediato. Eres el cebo». «Ya veo», respondió el señor Marlowe con una mueca amarga. «Por eso hablas tanto, pavoneándote y sentado como si esta fuera tu casa. Si no, ya nos habrías ejecutado por negarte». «¿Y si no viene nadie?», añadió, con una sonrisa desafiante a pesar del dolor. «Hasta tú debes admitir que esto huele a trampa desde la misma entrada».
Quizás nadie caiga en la trampa. Margaret no se inmutó. Caminó lentamente hasta llegar frente a la chimenea, de espaldas al grupo, contemplando las llamas como si le hablaran. Vendrán. Dijo al fin, con tono gélido. Porque el equilibrio es frágil. Incluso una familia como la tuya, que no es de las más antiguas, importa ahora mismo. Se giró lentamente. Su mirada grisácea cayó sobre el señor Marlowe como una sentencia. Lo admito, Donovan. Te respeto. No por tus ideales, que están anticuados, sino por tu fuerza. Si no te hubiera herido, podrías derrotar a varios de los marginados que ahora nos sirven. Incluso podrías vencer a una de mis nietas en un duelo justo. No lo negaré. Los gemelos, a un lado, intercambiaron una mirada incómoda por primera vez. Aunque eran poderosos y talentosos para su edad, sabían que la anciana no hablaba a la ligera. Margaret se inclinó ligeramente hacia él, con una curiosidad venenosa en la voz. ¿A quién enviarán? Las casas de marginados que circulan son demasiado débiles para intentar una misión de rescate. No. Si alguien viene, será de nunca más. Están bastante cerca. Se enderezó lentamente, dejando que su mirada vagara por los heridos de la familia Marlowe. Su tono se volvió casi didáctico. Probablemente profesores. Y enviarán a la estrella del funeral. Wednesday Addams, con su pequeña mascota hombre lobo. Las gemelas reaccionaron al instante. Ana sonrió con sorna. Oh, la adorable chica gótica. ¿La recuerdas, hermana? Sí. Respondió Jane con una dulzura escalofriante. Su cara de robot era monísima. ¿Y cómo lloró cuando matamos a su escorpión? ¿Cómo se llamaba? ¿Nerón? No, Nero. Corrigió Ana con aire nostálgico, como si recordara un feliz recuerdo de infancia en lugar de un acto cruel. El señor Marlowe los miró, con los labios manchados de sangre y la voz seca, pero con una sonrisa burlancia. Claro. Quieren venganza. Es normal después de que Poe y la chica Addams masacraran a tantos de los suyos. Había una verdad mordaz en sus palabras. Luke cargó con el peso de muchas muertes de Spellman. Durante la luna de sangre en Nevermore, mató a Ingrid y Sebastián, los nietos de Margaret, en una batalla que marcó el comienzo de su leyenda. Esa misma noche, también eliminó a Atlas, uno de los sirvientes más antiguos y respetados de la familia, conocido por su brutalidad silenciosa y su lealtad inquebrantable. Poco después, Wednesday y Luke regresaron y mataron a Crackstone. Luego, con la ayuda de Fester, mataron a Dolores Spellman. Muchos creyeron que Fester jugó un papel más importante en la eliminación de la matriarca Spellman, pero todos sabían que Wednesday y Luke se habían debilitado, ya que lucharon juntos contra Crackstone. Más tarde, en Sunnyvale, la reputación de Luke y Wednesday como cazadores de linaje Spellman quedó sellada. Colaboraron en la muerte de Elliot y Gabriel, o eso dice la versión oficial, ya que se les atribuyó el mérito a Gómez y Fester. No porque quisieran robarse el reconocimiento, sino para asegurarse de que Luke y Wednesday fueran subestimados por sus enemigos. Sin embargo, la familia Spellman no creyó esta información falsa. Sabían que Gómez y Fester habían sido interceptados por los Spellman mayores, lo que solo dejaba una posibilidad. Luke mató a Elliot, y Wednesday, con Enid y los demás, mató a Gabriel. Margaret le dirigió a Donovan una mirada peligrosa. Pero él, lejos de ceder, esbozó una sonrisa torcida. La atmósfera se volvió más densa. Incluso las sombras parecían aplastar el aire. ¿Y si aparece el chico Poe? Preguntó Donovan, como si se preguntara si se avecina una tormenta. ¿Qué harás entonces? ¿Rezar? Su novia puede llamarlo, recuerda, es telepata. Y también telequinético. Podría venir volando como un cohete. Los gemelos, herederos del odio más puro, no dijeron nada. Pero la tensión en sus rostros era imposible de ocultar. Porque sabían que Luke no estaba muerto. Había regresado. Tras la muerte de Elliot, se supo que Luke había estado inconsciente y fue llevado a la mansión Addams. No participó en el juicio que marcó la caída de los Spellman, lo que hizo evidente que había entrado en coma tras la pelea. Pero no había muerto. Meses atrás, se había sabido de él. Había reaparecido brevemente en Centralia. Una ciudad muerta, ardiendo bajo tierra. Los Spellman habían enviado a Mortimer, junto con un demonio de nivel medio capaz de rastrear su olor, para cazarlo. Una fuerza a la que incluso Elliot y Gabriel habrían sido cautelosos de enfrentarse.
Considerando que Luke casi murió a manos de Elliot y terminó en coma, creyeron que esta formación era más que suficiente. La telequinesis de Mortimer era muy superior a la de Luke, o eso creían. Pero no hubo respuesta de Centralia. Ningún infieme. Ninguna señal. Solo una ausencia elocuente. Lo cual significaba una cosa. Ambos probablemente fueron asesinados por Luke. En Centralia, había una enorme grieta en la tierra, como si un terremoto la hubiera dividido, pero el corte era limpio, impecable. Para los Spellman, eso solo podía significar una cosa. El arma Poe. Lo cual tiene sentido, de lo contrario, ¿cómo pudo Luke haber matado a Mortimer y Zarbok? Es posible que el chico venga. Y si lo hace, esta vez no será tan fácil salir vivo de aquí. Dijo Margaret, mirando a Donovan a los ojos. Le sostuvo la mirada, pero sintió una punzada en el estómago. Algo no andaba bien. Margaret no era de las que hablaban sin peso. Si lo decía así, con tanta seguridad en la voz, era porque tenía algo preparado. Un plan de contingencia. Una red invisible que aún no podía ver. ¿Vinieron más de esos cabrones? Pensó Donovan, tenso. Pero no los siento. En ese momento, Margaret sonrió. Una sonrisa fría y contenida, que apenas curvó sus labios. Ya están dentro. Susurró con satisfacción. Movió una de sus manos con elegancia, y el anillo oscuro que llevaba brillaba con una runa roja. Un escalofrío invisible recorrió la casa. Algo se había activado. Donovan apenas tuvo tiempo de mirar hacia la chimenea cuando la temperatura del aire cambió. La atmósfera, antes pesada, se volvió sofocante. Margaret giró la cabeza hacia los gemelos y el sirviente. Adelante. Ya pueden matar. Ya no los necesitamos. El señor Marlowe levantó la vista con incredulidad. Su cuerpo apenas podía mantenerse erguido, pero su instinto de supervivencia ardía como una llama moribunda que resiste la extinción. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué crees que te mantuvimos con vida? Respondió Margaret con tono aburrido, como si explicara algo dolorosamente obvio. Si te hubiéramos matado y esperado, no habría funcionado. No con Charles. Se habría dado cuenta de que todos estaban muertos y que solo estábamos esperando. Habría sabido que era una trampa. Y no habrían cruzado. Se detuvo justo en la puerta trasera, lista para comenzar la matanza principal, luego se giró ligeramente hacia Donovan. Pero si hay una posibilidad de salvar a alguien, si creen que aún respiras, vendrán. Y ahora que están a su alcance, no pueden escapar. Afuera, en el jardín, un leve zumbido, imperceptible para un normal, comenzó a emanar de las runas enterradas bajo la tierra. La trampa estaba cerrada. Capítulo 254. Es una trampa. Puedes matarlo ahora. El abominable sirviente dio un paso hacia Donovan. Pero el viejo patriarca Marlowe, empapado en sangre, con el rostro magullado y los ojos llameantes de furia, hizo algo inesperado. Su cuerpo empezó a arder por dentro. Sus venas brillaban con un rojo sobrenatural, su piel se agrietaba como una piedra bajo presión. Ardía por dentro. Padre, no. Gritaban sus hijos, aún inmovilizados. Con su última voluntad, Donovan desató una explosión psíquica. Un estallido de energía vital que no solo liberó a su familia, sino que también derrumbó media pared de la habitación y arrojó a los Spellman hacia atrás. Margaret apenas logró levantar un escudo para protegerse de la explosión, que iba dirigida directamente contra ellos. El sirviente fue arrojado contra una columna, y la madera crujió con un crujido agudo. Donovan cayó de rodillas. Un segundo después, su cuerpo se desplomó en el suelo, completamente carbonizado y sin vida. El niño y la niña tenían lágrimas en los ojos y estaban a punto de correr hacia su padre, pero su madre los detuvo rápidamente y gritó. Tenemos que irnos. Ya. Estaban heridos, y aunque no lo hubieran estado, no habría forma de que pudieran derrotar a Margaret Spellman, sus dos nietas y el sirviente. Tenían que escapar y reunirse con quienes el consejo había enviado para rescatarlos. Afortunadamente, comprendieron lo grave de la situación y siguieron a su madre hacia la puerta que conducía a los jardines. Afuera, en los jardines, el Wednesday, Charles, Reina, Enid y Alecto se encontraban enfrascados en una batalla. Su emboscada había fracasado. A pesar de intentar un ataque sigiloso, los encapuchados sabían de su llegada. Era evidente que estaban preparados.
Aún así, como eran 5 contra 3, habían logrado herir gravemente a uno de ellos y herir moderadamente a otro, por lo que el primer intercambio no había sido del todo malo. Se había activado una barrera, atrapándolos dentro con un leve zumbido eléctrico. No podemos salir, confirmó Charles, frunciendo ligeramente el ceño. No es solo una barrera que te empuja hacia atrás. Lo más probable es que, si intentas cruzarla, te desintegrará. La única manera sería atacar un punto específico y abrir una grieta, añadió Alecto, analizando ya la estructura con sus ojos de serpiente. Las 3 figuras encapuchadas que tenían delante permanecieron en posición de batalla, pero no atacaron. Sabían que los superaban en número, y su misión no era ganar, sino contenerlos. Contenerlos hasta que llegara la verdadera amenaza. En ese momento, la explosión del sacrificio de Donovan Marlowe sacudió el aire y una ola de humo y magia salió disparada del interior de la mansión. Y de entre los escombros, 3 figuras salieron corriendo. La señora Marlowe y sus 2 hijos. Gravemente heridos, pero vivos. Por aquí, gritó Charles, cargando hacia las figuras encapuchadas que bloqueaban el camino de los Marlowe. Wednesday y Enid entraron corriendo tras él, seguidos por Reina y Alecto. Tenían que despejar el paso. La batalla estalló al instante. Golpes, rugidos, ondas mentales y ráfagas de oscuridad llenaron el aire. Los atacantes encapuchados apenas pudieron defenderse. Gracias al caos, los Marlowe alcanzaron la línea defensiva. La hija cayó de rodillas, tosiendo sangre. El hijo, con los ojos vidriosos y el rostro endurecido por la rabia, murmuró: «Mi padre se sacrificó». «Entonces prepárense para luchar», dijo el Wednesday con firmeza, sin compasión. «Que no sea en vano». Un nuevo sonido rompió el momento, pasos a través del humo. Los gemelos Spellman aparecieron con expresiones irritadas, como si alguien hubiera arruinado su cita. Detrás de ellos venía el sirviente deforme, tambaleándose, con la piel agrietada como madera vieja y los dientes retorcidos al descubierto en un gruñido animal. Y finalmente, Margaret, erguida, ilesa, con el rostro sin emociones, como si supiera que por mucho que lo intentaran, no podrían escapar. «Viejo estúpido», dijo Jane con desdén. «Se inmoló como un perro solo para hacernos perder el tiempo. Nos robó el placer de matarlo», añadió Ana con una voz empalagosa, más amenazante que cualquier gruñido. Aún así, logró su objetivo. Salvó a su familia unos minutos más. Qué romántico, ¿verdad? Ella sonrió, como si estuviera contando una historia de amor que la conmovió. Margaret avanzó unos pasos, observando atentamente al grupo que había venido a rescatarlos. Su mirada se detuvo un rato más en cada uno de los profesores y finalmente se detuvo en el Wednesday. Vaya, vaya. La heredera de los Adams en persona. Y su mascota siguiéndola a todas partes. Enid frunció el ceño, pero no respondió a la provocación. Simplemente apretó los puños y mantuvo la mandíbula apretada. El Wednesday ignoró el comentario, no porque no la ofendiera, sino porque no valía la pena el esfuerzo. Ella estaba analizando. Ventaja numérica. Su grupo estaba formado por 8 personas. Ella, Enid, Charles, Alecto, Reina, los 2 niños Marlowe y la señora Marlowe. Al otro lado, Margaret, las gemelas, el abominable sirviente y 3 figuras encapuchadas. 7 en total. Pero la diferencia era meramente simbólica. Los Marlowe estaban heridos física y emocionalmente. Aunque tal vez esa brutal pérdida pudiera jugarles a favor. La venganza fue un poderoso catalizador. Las 3 figuras encapuchadas tampoco salieron ilesas. Una tenía un brazo parcialmente colgando, otra sangraba por un costado. Solo la tercera se mantuvo firme. Margaret era, sin duda, la verdadera amenaza. Serenidad absoluta. Sin prisas. Sin agotamiento. 70 años no eran debilidad, sino poder acumulado. Probablemente superior incluso a Charles o Alecto. Entonces, como si fueran chicas reunidas en un picnic, Ana y Jane levantaron las manos en un gesto burlón. «Wens. ¿Te acuerdas de nosotros? Somos quienes matamos a tu mascota escorpión, una de tantas, supongo», dijo Ana. «Qué momento tan bonito», añadió Jane. «Deberías llorar más a menudo. Te suaviza los pómulos». «Estas perras», pensó Enid, frunciendo el ceño. Wednesday arqueó lentamente una ceja.
Su rostro permaneció sereno, pero una densa sombra comenzó a formarse en su mano izquierda. Una guadaña oscura de bordes borrosos se materializó gradualmente, latiendo con un ritmo etéreo. Hace meses que no maté a uno de ustedes. Gabriel fue el último, ¿no? Dijo Wednesday, como si recordara una tarde lluviosa. Tu padre, ¿verdad? Ana entrecerró los ojos. Jane ya no sonreía. Wednesday ladeó ligeramente la cabeza y, por un instante, sonrió. No fue una sonrisa amplia ni burlancia. Solo una sonrisa torcida, tensa y gélida. ¿Qué tal? Preguntó Wednesday con esa sonrisita apenas perceptible. ¿La pérdida? ¿Ser huérfanos? Debe ser duro, doloroso. Aunque quizá Margaret te consuele y te cocine como la buena abuela que debe ser. La sonrisa no creció. Pero tampoco se desvaneció. Permaneció allí, cruda, seca, aterradora. Una sonrisa que ningún adolescente debería llevar jamás. Los gemelos guardaron silencio. No por falta de palabras, sino porque, por un instante, realmente no supieron qué decir. Fue Margaret quien dio un paso al frente, con la voz tan apagada como su mirada. Hablas demasiado, muchacha. Wednesday la ignoró y continuó. Siempre me he preguntado si podría alcanzar a Luke en el recuento de bajas de Spellman. Quizás hoy sea el día. Por ahora, va por delante. Pero quién sabe. Quizás esta noche lo iguale y lo supere. El silencio que siguió fue denso. El Wednesday continuó sin pestañear. ¿Te acuerdas de tu prima Ingrid? Dijo, y algo en su voz se quebró, casi inquietante. Oh, qué sesión tan divertida. Le arranqué los ojos, pero sin matarla, claro. La dejé allí, retorciéndose en sus propios fluidos. Suplicó. Balbuceó. Siguió un silencio aún más oscuro. Y entonces llegó Luke y la destrozó. Literalmente. Una bola de carne irreconocible. Nunca había visto nada tan estéticamente repugnante y encantador. La sonrisa en su rostro ya no era contenida. Era amplia, gélida, sin alegría. Una sonrisa de alguien que fácilmente podría considerarse un psicópata. Los profesores se miraron con expresiones extrañas. Todo lo que decía Wednesday era cierto. Habían visto el estado de Ingrid durante la luna de sangre años atrás, y cómo Luke destrozó su cuerpo con su telequinesis. Pero lo inquietante no eran los hechos en sí. Era como los decía. Con esa calma quirúrgica. Esa frialdad alegre. Esa satisfacción artística. Incluso los tres encapuchados, curtidos por años de violencia y ritos oscuros, mostraron un leve cambio de postura. Uno tragó saliva lentamente. Otro bajó la mano hacia su cinturón, como si necesitara aferrarse a algo tangible. Enid, por su parte, permaneció impasible. Fría. Y aunque sabía que Wednesday estaba dejando salir su lado más oscuro, no movió un músculo. Fue entonces cuando se oyó una voz femenina. Serena. Firme. Con una elegancia antigua y venenosa. ¿Te burlas de nuestra sangre incluso después de muerta, niña Adams? La frase flotó por un segundo o dos, y desde un rincón oscuro del jardín, donde nadie, ni siquiera Charles, había percibido presencia alguna, emergieron dos figuras. Un hombre y una mujer. Altos. Impecables. Vestidos de negro, sin símbolos ni adornos. Su piel era pálida como la cera, su cabello rubio ceniza, incluso más claro que el de los gemelos. Parecían tener 30 y tantos años. Pero algo en su presencia, en sus expresiones, delataba una edad mucho mayor. Margaret, por primera vez, bajó la mirada. Lord Aldrich. Lady Véspera. Los gemelos también hicieron un gesto sutil. No era cortesía. Era reverencia. El Wednesday entrecerró los ojos. Todo el jardín pareció contraerse. Así que esta es la heredera Adams. Dijo Véspera con voz fría y curiosa. El toque dramático, el humor cruel. Está claro que no fue criada por la rama Frum de la familia. Los Frums eran considerados más góticos, más nobles. No tan inquietantes. Los Adams tenían una reputación distinta. Lunáticos que adoraban la muerte y lo macabro. ¿Te ofende, Véspera? Dijo el hombre, Aldrich, estirando el cuello perezosamente. Ah. No es culpa suya. Si nuestros descendientes no hubieran sido tan decepcionantes, no habrían muerto de forma tan patética. Sus ojos, de un gris pálido, casi sin pupilas, brillaban como acero bajo la luna.
Ahora que estaban más cerca, sus apariencias se hicieron más claras. Véspera Spellman llevaba un vestido largo negro azabache, sin adornos. Solo una fina línea de encaje rojo sangre en las muñecas. Su cabello, casi blanco, le caía recto hasta la cintura, y su piel tenía un tono translúcido y espectral. Se movía con una elegancia fluida. Su belleza era inquietante, de esas que parecían esculpida por alguien que nunca había sentido amor, solo obsesión. Aldrich, en cambio, tenía un porte más relajado. Su largo abrigo de terciopelo colgaba abierto, revelando un torso esculpido, casi demasiado perfecto, como tallado en mármol. Pálido como su compañero. El Wednesday y los demás notaron un detalle importante. Margaret los había llamado Lord Aldrich. Y Lady Véspera. Con absoluto respeto. Pero no habían respondido al saludo. Ni una mirada. Ni un gesto de asentimiento. Eso solo bastó para comprender la verdad. No eran miembros comunes de la familia. Eran ancestros demoníacos del linaje Spellman. Pero a diferencia de otros, no tenían cuerpos arrugados ni envejecidos. Claramente, ahora estaban en desventaja, no solo en número, sino también en poder. Era muy poco probable que cualquiera de los profesores pudiera enfrentarse a uno de esos dos ancianos demoníacos en un combate 1 contra 1. No había escapatoria. La barrera seguía activa, como una jaula. Romperla requeriría tiempo, concentración. Y una energía que no podían permitirse desperdiciar. ¿Qué hacemos? No podemos ganar. Reina preguntó por telepatía. La voz llegó a Wednesday, Enid y los demás. Charles había creado un chat mental grupal. Estoy pensando. Si esos dos se unen a la pelea, estaremos en serios problemas. Sobre todo si atacan junto a Margaret. Dijo Charles. ¿Resistencia? ¿Luchar mientras se retrocede? Sugirió la chica Marlowe. ¿Retirarse a dónde? La barrera nos atrapa como animales. Si intentamos romperla, interrumpiremos la formación, y quienes queden en la línea estarán en peor situación. Respondió Alecto. Mantenemos la posición. Y aguantamos. No hay nada más que decir. Dijo el Wednesday, al notar que sus enemigos ya estaban a punto de atacar. Capítulo 255. La entrada de Luke y Nira. El viento cortaba en ángulos perfectos el escudo telequinético de Luke. Viajaba a una velocidad relativamente baja para su nivel actual, apenas 200 km por hora. Flotaba a 300 metros sobre el suelo, con Nira, el Wendigo, suspendida en un campo gravitatorio a su lado. El Wendigo estaba acurrucado en posición fetal, envuelto en una capa negra que había pertenecido a Morticia Adams. Tenía los ojos fuertemente cerrados, como si el mundo exterior fuera demasiado brillante, y de vez en cuando, emitía un gruñido bajo y molesto cuando el aire se agitaba más de lo esperado. No era miedo. Fue disgusto. A Nira no le gustaba volar. Su cuerpo estaba hecho para cazar entre la maleza, trepar árboles como una pálida sombra, acechando a sus presas entre ramas rotas y barro. El cielo, aunque lo toleraba, seguía siendo un entorno que no comprendía. Por eso Luke había reducido la velocidad. Un gesto de consideración. Aunque no lo admitiera en voz alta. Su entrenamiento finalmente había terminado. No podía encerrarse como un monje meditando. La guerra había alcanzado un punto de alta tensión, y Luke ya había demostrado ser un experto al matar a Mortimer Spellman unos meses atrás. Ya no podía permitirse prolongar su entrenamiento y permanecer al margen. Era hora de participar. Como hacía mucho tiempo que no salía de la mansión Adams, viajó con calma, observando el paisaje de abajo. ¿Su destino? Nunca más. El día Wednesday terminaría la escuela y Luke quería sorprenderla con una visita. Nira, que había llegado a verlos como sus padres, quería visitar a su madre después de tanto tiempo. Al fin y al cabo, ya habían pasado 3 meses desde que la habían adoptado. Aunque la palabra era más simbólica que legal, la criatura la había tomado con brutal literalidad. Al principio, Luke no había corregido a Nira porque disfrutaba viendo la expresión de Wednesday cada vez que la pequeña la llamaba mamá. Era gracioso y le daba motivos para burlarse de ella. Sin embargo, ya era demasiado tarde para corregir al pequeño Wendigo, y Luke terminó pagando el precio. Ahora era considerado oficialmente papá. Más despacio, papá. Gritó Nira de repente, con los ojos aún cerrados y los dientes castañeteando por las vibraciones.
Luke cerró los ojos un segundo y dejó escapar un breve suspiro. Su ceja derecha se arqueó. Ya vamos a velocidad de abuela. Si bajamos más la velocidad, tardaremos una eternidad en llegar a nunca más. Respondió Luke. ¿Para siempre? No lo creo, papá. Estás calculando mal la distancia y la velocidad a la que ya viajamos. Replicó Mira, abriendo por fin un ojo, que brillaba con esa inquietante luz roja que le pondría escalofríos a muchos marginados. ¿Me está corrigiendo?, pensó Luke, mirándola de reojo. Mira había cambiado. Desde que la liberaron del laboratorio normal, la pequeña había sido un torbellino salvaje, sin lenguaje, sin control, pura brutalidad ciega. Pero ahora hablaban muy bien. Aprendía rápido. Era una extraña mezcla entre una cachorra feroz y una estudiante brillante. Morticia le había enseñado buenos modales. Fester la entrenó para rastrear, cazar y acechar, una experiencia que Nira amaba con cada fibra de su ser. Gómez, cuando tenía tiempo, también intentaba entrenarla en esgrima, o al menos fingía hacerlo. Básicamente, se divertía, ya que a Nira le traía sin cuidado aprender técnicas de espada. Y Luke la usaba para entrenar. Su fuerza bruta era ideal para probar escudos, reflejos y nuevas técnicas. Nunca la lastimó de verdad. Pero sí la llegó al límite más de una vez. Y Nira lo adoraba por ello. Un vínculo extraño. Difícil de explicar. Pero real. Luke, un adolescente de 16 años, ahora tenía una hija adoptiva que, técnicamente, era mayor que él, pero mentalmente, rondaba los 12 o 13 años. Y ni siquiera una bomba telequinética pudo deshacerse de ella. «Deja de ser tan cobarde», dijo Luke finalmente. «No es miedo», espetó Mira, visiblemente ofendida. «Me gusta el suelo. Me gusta sentir la tierra bajo mis pies. Oler senderos. Seguir huellas. Oír las hojas. El bosque. Y degollando», añadió Luke. La chica Wendigo sonrió de lado, mostrando sus colmillos. Tenía esa expresión traviesa, infantil y absolutamente depredadora. Una combinación muy al estilo Adams, y Luke no pudo evitar sentir que se había adaptado sorprendentemente bien a la familia. «Bueno, si puedo ver a mamá pronto, lo soportaré», dijo Mira, moviéndose en el campo gravitacional con resignación reticente. Luke no pudo evitar sonreír levemente, más divertido que cualquier otra cosa. Recordó la primera vez que Mira la llamó así. «Mamá». Lo había hecho delante de Wednesday, con total naturalidad. Y aunque Wednesday solo arqueó una ceja con su habitual indiferencia gótica, Luke captó la microexpresión. Ese pequeño parpadeo. Ese músculo apenas tenso cerca de la comisura de su boca. Fue glorioso. Por supuesto, después tuvo que soportar varios días de comentarios pasivo-agresivos. Aún así, incluso el Wednesday había aceptado a Ira. Nunca lo admitiría, claro. Pero cada vez que Nira intervenía en sus llamadas y empezaba a contarle lo que había cazado, los huesos nuevos que estaba limpiando o cómo le había ganado a Fester en una cacería. Ya fuera haciendo trampa o porque Fester la había dejado ganar. Wednesday nunca la interrumpía. Nunca la ignoraba. Ella respondió. Nunca con una sonrisa, obviamente. Pero respondió. «Ese es el espíritu, chico», dijo Luke con sarcasmo. «Se acerca la reunión familiar. Todos van a ver que Wednesday tiene una hija. Qué ganas de ver sus caras». Se quedó en silencio un momento, imaginando la escena. El patio de nunca más. Los rostros de Javier, Ajax, Bianca, los profesores. Y Wednesday. Wednesday intentando no matar a nadie cuando Nira saltó y gritó. «Mamá». Delante de todos. «Hermoso». «Papá», dijo Nira con voz seria, sin siquiera abrir los ojos. «Me huele a que planeas meterte con mamá». Luke giró ligeramente la cabeza. «¿Ah, sí?» «Sí. Acabas de subir medio grado la temperatura. Siempre pasa cuando te emocionas demasiado imaginando algo», dijo Nira rotundamente. Luke suspiró. Maldita precisión instintiva. «Y te va a costar caro», añadió con tono sepulcral. «Mamá se va a enfadar. Se va a enfadar muchísimo». Luke permaneció callado. Sabía que ella no exageraba. El Wednesday tenía una alta tolerancia a las amenazas, pero muy baja a las burlas. Por supuesto, casi nadie se atrevió a bromear con ella, solo Luke lo hizo.
Y justo en ese momento, antes de que Luke pudiera responder, recibió un mensaje telepático. Una voz limpia, directa y sin rastro de emoción, una que reconoció al instante. Wednesday. Finca Marlowe. Vermont. Sector forestal oriental. Barrera reforzada. No podemos salir y nos superan en número. 9 enemigos. Los más peligrosos son 2 ancianos Spellman y Margaret Spellman. Apenas resistimos con 3 profesores, Enid y 2 miembros de la familia Marlowe. Necesito ayuda. Luke sintió que se le aceleraba el corazón. No había pánico en el tono de Wednesday. Nada de drama. Solo hechos. Datos. Lo que más lo alarmó fue que Wednesday pidiera ayuda. Si lo hacía, significaba que la situación era grave. 2 ancianos, pensó Luke, frunciendo el ceño. Estaré allí en 10 minutos. Respondió. ¿Papá? Preguntó Nira, al notar su ceño fruncido. Prepárate para acelerar y luchar. Respondió Luke sin mirarla. Nira se enderezó un poco. Sus ojos se iluminaron de emoción. ¿Pelear? Bien. ¿Velocidad? No tanta. Luke levantó una mano y reforzó el campo a su alrededor, endureciéndolo. Luego, extendió la otra mano hacia adelante, redirigiendo toda la fuerza telequinética que había estado usando para flotar suavemente en una sola ráfaga. Auge. La aceleración fue brutal. El aire se quebró con un agudo estallido sónico. El paisaje se desdibujó. Luke se elevó más de 1000 metros de altitud para evitar obstáculos y reducir la resistencia. Los árboles de abajo se convirtieron en manchas verdes, las montañas en miniaturas. Nira soltó un gruñido ahogado y gritó. Esto no es velocidad de abuela. Luke no respondió. Su mente ya estaba enfocada en llegar lo más rápido posible para ayudar a Wednesday. No entusiasmado por la pelea, estaba ansioso por asegurarse de que nada le sucediera a Wednesday. Mansión Marlowe. El jardín de la finca era un campo de batalla. Tierra desgarrada, árboles quemados, profundas grietas que recorrían el césped como cicatrices. Y en medio de ese caos, el sonido de explosiones de energía, gritos ahogados y ataques llenaban el aire. La señora Marlowe yacía bajo las raíces retorcidas de un viejo roble. Se desconocía su estado. Su cuerpo inmóvil había sido olvidado en medio del caos. Su caída había dificultado aún más la defensa. Y solo habían pasado unos minutos desde que comenzó la batalla. Sus hijos, el niño y la niña Marlowe, no se retiraron. Lucharon con la furia descontrolada de quienes ya no tienen nada que perder. Sus heridas eran numerosas. Huesos fracturados, carne quemada, cortes que dejaban al descubierto los músculos. Y, sin embargo, no cayeron. Como si el odio y la desesperación fueran lo único que los mantenía en pie. Herederos enloquecidos por la pérdida de su padre, y ahora también de su madre. En el centro del campo de batalla, los 3 profesores de Nevermore habían formado un triángulo defensivo. Charles, sangrando por la nariz y un ojo, usaba su energía para mantener un escudo mental alrededor del grupo. La presión a la que se encontraba era colosal. Tenía la frente empapada en sudor, sus pensamientos corrían a 1000, su mente constantemente asaltada por la interferencia psíquica de Aldrich, el anciano Spellman de rostro joven y ojos de acero líquido. La presencia de Aldrich era abrumadora. Su aura telepática era un océano negro que se rompía en olas. De no ser por Charles, los demás, con defensas mentales más débiles, podrían haber caído ya en ilusiones o en un dolor psíquico paralizante. Lo peor de todo era que Aldrich no era solo un telepata. Su cuerpo había sido mejorado mediante pactos demoníacos. Si bien Charles poseía el físico mejorado de un paria psíquico, seguía siendo promedio según los estándares físicos, fácilmente superado por hombres lobo, vampiros y otros que se especializaban en fuerza bruta. Pero Aldrich no tenía esa desventaja. De hecho, su fuerza y velocidad superaban incluso a las de Enid en su estado de hombre lobo completamente transformado. Uno de sus golpes la hizo retroceder varios metros, casi rompiéndole el brazo transformado. Véspera era una portadora de oscuridad, como Wednesday. Orbes oscuros y densos giraban alrededor de sus manos y tras ella, danzando como cometas silenciosos que detonaban al contacto con una presión letal. Wednesday apenas logró esquivar los ataques. Ella también manejaba oscuridad, pero la diferencia de poder era evidente. Véspera dominaba su elemento como si hubiera nacido en las sombras. Había una belleza mortal en sus movimientos, una elegancia sin emociones.
Y al igual que su compañera demoníaca, Véspera también poseía un cuerpo mejorado más allá de lo que normalmente era posible para una psíquica sin aura verde. Superó a la profesora Reina, un hombre lobo completamente transformado cuya fuerza alcanzaba las 30 toneladas. Aunque la diferencia entre ellos no era tan abismal como la que existía entre Enid y Alderic. Margaret no era menos peligrosa. A diferencia de las otras dos, su poder, por ahora, era natural. Sus manos ardían con brillantes llamas anaranjadas, conjurando fuego puro de su aura naranja elemental. Y eso no era todo. Usaba dos auras. Su segunda aura era telequinética, y nada débil. Ella no estaba al nivel de Mortimer Spellman, quien podía alcanzar las 70 toneladas, pero Wednesday había tenido dificultades para desviar algunos de sus ataques, e incluso ella estaba empezando a flaquear. Las gemelas, Hannah y Anna, apenas podían seguirles el ritmo. Su poder no era insignificante, pero a este nivel, eran simplemente unidades de apoyo. Las tres figuras encapuchadas, ocultas tras máscaras y la traición, mantuvieron la presión táctica y ofrecieron apoyo. Al igual que Hannah y Anna, no pudieron seguir el ritmo de los tres Spellman mayores, y dos de ellos ya estaban heridos. Y finalmente, el sirviente Spellman. 2 metros de altura, puro músculo, rostro deformado, piel grisácea y ojos que apenas reflejaban emoción. No hablaba. Solo golpeaba. Hasta el momento, lo único que había demostrado era su fuerza bruta, ligeramente inferior a la de Enid. Charles no pudo resistir mucho más. Su mente vibraba, su visión se nublaba y el sudor le empapaba el cuello. Alderic lo dominaba, no solo en habilidad psíquica, sino también en presencia, velocidad y poder físico. Charles ya había enviado un mensaje telepático a Nevermore, solicitando refuerzos urgentes. Con suerte, los refuerzos llegarían en pocos minutos. Pero había un problema. Una barrera avanzada rodeaba la finca. Reforzada. Compleja. Romperla no sería inmediato. Y cuando lo consigan, es posible que todos estén muertos. Incluso si lograban romper la barrera rápidamente y todos los profesores entraban, Charles dudaba que el resultado cambiara drásticamente. Sí, el equilibrio defensivo mejoraría. Podrían ganar segundos, tal vez minutos. Pero no sería suficiente derrotar a los tres ancianos Spellman. Los tres malditos ancianos. Eran monstruos. Monstruos de verdad. Y aún así, Charles aún tenía esperanza. Porque se dio cuenta de que Wednesday había enviado otro mensaje telepático. Y eso solo podía significar una cosa. Lucas Poe. El chico que Charles había entrenado. El estudiante de 3 auras. El asesino de Mortimer Spellman. El heredero del linaje Poe. Si alguien puede cambiar el resultado de esta batalla, es él. Pensó Charles, reprimiendo un espasmo mental al ver que otra onda psíquica se estrellaba contra su escudo. Y luego, el infierno se intensificó. Un grito desgarrado rompió el aire. Lia. Era el hermano Marlowe. La niña, Lia, acababa de caerse. Margaret, con un gesto brusco, desató una espiral de fuego concentrado que impactó el pecho de la joven, destrozando sus defensas. La explosión la lanzó varios metros hacia atrás. Se estrelló violentamente contra los rosales, con el cuerpo convulsionando, envuelta en humo y sangre. La línea defensiva volvió a romperse. Ahora eran uno menos. Charles palideció, pero no pudo hacer nada más. Fue entonces cuando Alderic apareció a su derecha, moviéndose a una velocidad absurda. Un solo golpe. Apuntado directamente a su cabeza. Mierda. Pensó Charles. Si ese golpe hubiera impactado, estaría medio muerto en el mejor de los casos. Pero Enid se interpuso en el camino. Completamente transformada en su forma de hombre lobo, usó ambos brazos para bloquear el ataque, dejando escapar un rugido profundo y feroz. El impacto fue brutal. El golpe la hizo dar vueltas por los aires como una muñeca de trapo. Rebotó en el suelo, se estrelló contra una columna y se desplomó de lado, jadeando. Apenas tuvo tiempo de levantarse antes de sentir otra presencia. El sirviente Spellman, con el puño levantado como un martillo, se lanzó directamente hacia su cabeza. Al mismo tiempo, Alecto, la gorgona, fue interceptada por una cadena de fuego llameante que Margaret convocó con precisión y velocidad letales. La profesora maldijo y salió volando, su cuerpo girando como una figura mítica rota, estrellándose contra una estatua de jardín y destrozándola.
El Wednesday todavía resistía, pero ahora estaba en una situación crítica sin Enid, Alecton y Lia a su lado. Los orbes oscuros de Véspera giraban a su alrededor, un ballet mortal. Cada uno exigía una evasión precisa, una defensa perfecta. Pero Wednesday no era inquebrantable. Estaba cansada. Luchaba contra una fuerza superior. Entonces Margaret la miró con una leve sonrisa arrugada en el rostro. Extendió una mano y conjuró una enorme bola de fuego, ardiendo con un poder inmenso. Cuando Wednesday vio la bola de fuego y el calor que irradiaba, no pudo evitar compararla con Ingrid. El mismo poder elemental. Escala totalmente diferente, como comparar a un niño con un adulto. Sin dudarlo, Margaret le lanzó la bola de fuego a Wednesday. Simultáneamente, Véspera lanzó 3 orbes. 1 al centro y 2 a los flancos. Un asalto coordinado. Ejecución perfecta. El Wednesday levantó su brazo izquierdo para protegerse con una barrera de oscuridad, pero su fuerza estaba casi agotada. Podría bloquear 1. Quizás 2. Pero no 4 ataques simultáneos y de alta potencia. El profesor Reina, totalmente transformado en hombre lobo, vio a Enid y a Wednesday en estado crítico, pero las 3 figuras encapuchadas y las hermanas gemelas la atacaban sin descanso para evitar que les brindara apoyo. «Maldita basura», rugió, haciendo volar a uno de los atacantes enmascarados. Pero ya era demasiado tarde para ayudar a sus compañeros de equipo. Los ataques estaban a punto de ocurrir en Wednesday. Y luego, el espacio se distorsionó. Y justo frente a Wednesday apareció una figura que ella reconoció al instante. Una espalda ancha. Una espada curva en la mano, vibrando con energía psíquica. Lucas. Había utilizado Shambles para evitar la barrera sin romperla. El Wednesday apenas tuvo tiempo de parpadear. Sus hombros se relajaron instintivamente. En otra parte del jardín, Enid, todavía jadeando, con el cuerpo temblando por el brutal golpe de Aldrich, luchaba por levantarse. Y frente a ella, el enorme sirviente Spellman, con el puño levantado como un martillo, estaba a punto de golpearle la cabeza con toda su fuerza, y ella no podría defenderse. Pero algo más rápido que el pensamiento intervino. Se escuchó un rugido inhumano, profundo y salvaje. Y del cielo descendió Nira. El Wendigo. Pequeño, pero poderoso. Sus ojos brillaban con un tono sobrenatural. Sus garras estaban extendidas. Su expresión era la de un depredador primitivo. Con un salto brutal, aterrizó entre Enid y el sirviente. Y sin darle tiempo a reaccionar, le propinó un puñetazo directo al abdomen. Grieta. El sirviente voló como un proyectil y se estrelló contra un muro de piedra que se derrumbó en una lluvia de escombros. Y mientras eso ocurría, Luke se enfrentaba a los ataques dirigidos directamente a su novia. Con Eclipse en la mano, levantó su espada con absoluta fluidez y lanzó un corte ascendente hacia la bola de fuego. La energía concentrada en la hoja se expandió con un zumbido profundo, como si estuviera cortando el aire. Surgió una espada telequinética, cristalina y afilada como el juicio final. La bola de fuego de Margaret, ardiendo como un sol comprimido, se partió en 2. Explotó en el aire en una explosión de llamas. El corte telequinético continuó. Los 3 orbes oscuros de Véspera llegaron un segundo después, lanzados en formación. Un ataque envolvente. 1 por el centro, 2 a los lados, convergiendo como una trampa. Pero Luke ya lo sabía. Su previsión le había mostrado exactamente dónde atacarían. Sus pies se deslizaron sutilmente por el suelo, con la rodilla izquierda bajando medio paso. Su torso giraba con precisión de reloj. Y su brazo derecho, lo suficientemente fuerte como para levantar 5 toneladas gracias al desarrollo de su aura verde, ejecutó 3 cortes consecutivos. La espada danzaba en sus manos como si tuviera vida propia. Una extensión perfecta de su cuerpo. El primer orbe, dividido directamente por la mitad. El segundo, cortado en diagonal. El tercero, atravesado por una estocada. El Wednesday, al ver a Luke neutralizar los ataques, noté algo diferente en su estilo. Más refinado. Preciso. Letal. Podía ver la influencia de su padre, maestro de un estilo de esgrima barroco, clásico y brutal. Los orbes desaparecieron. El campo de batalla quedó despejado por un instante. Y Luke bajó su espada lentamente, como si todo lo que acababa de suceder no fuera más que un calentamiento. Fin del vídeo.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.